Buenas tardes, bienvenidos a un tutorial de Juego de Tronos, como me habéis pedido un montón, y bueno, vamos a empezar. Vamos a comenzar con la primera parte para que tengáis toda esta semana para practicarlo, y la semana que viene subo la segunda parte. Mi arreglo comienza con unos armónicos que dibujan la melodía principal. Ponemos el dedo 1 en Re, que sería segunda cuerda, tercer traste, y el dedo 3 en Do, en la cuerda tercera, quinto traste. Si queréis aprender cómo tocar los armónicos, porque con el 4 vamos a tocar un armónico natural y con estos dos pisando vamos a tocar los artificiales, pues podéis hacer clic en la tarjeta que os va a salir aquí arriba para ver el vídeo de cómo tocar armónico. Pero bueno, seguimos con el tutorial. Lo que queremos hacer es mi, la, do, re, mi, la, do, re, mi. Entonces el mi lo tenemos aquí al aire, en la primera cuerda. Con el 4 damos el La, en el séptimo traste, cuarta cuerda. Do, re, mi, la, do, re, mi, la. El de la primera cuerda sería natural y el de la cuarta también. Y luego los otros dos son artificiales, que se tocan así también, como el primero. Cuando hemos hecho esto, mi, la, do, re, mi, la, do, re, mi, la, do, re, mi, la, do, re, mi. Ese sería do sostenido. Solamente hay que abrir un traste, el dedo 3, y seguir haciendo lo mismo. Y entonces se desplazará un traste más el armónico del do, porque ahora es sostenido. Do, re, mi, la, do, re, mi. Primero es natural y luego es sostenido. Lo dejamos así abierto en un calderón, que es una figura que indica que el intérprete puede esperar cuanto quiera para empezar la segunda parte. Después de los armónicos, lo que tenemos es una imitación de esa parte de armónicos, pero ahora tocada, sin ser armónico, tocada de forma natural. En La menor y luego La mayor. La menor lo tocaríamos con el 1 en la segunda cuerda, primer traste, y 2 y 3 en el segundo traste de las cuerdas 4 y 3. Entonces hacemos con pulgar y anular la quinta y la primera cuerda, luego toco la cuarta y la tercera juntas y hago do, re, mi, con un ligado, que también se conoce como jamerón. Sería pulgar y anular, estos dos juntos, y ahora con este tocamos la segunda y hace el ligado, 1 y 4. Do, re, mi, la, do, re, mi, la. Y ahora el 1 baja un traste más para no tener que cambiar toda la posición y estamos en La mayor. Es lo mismo que si pusiéramos esto. Pero, como venimos de aquí, yo bajo el dedo 1 para no tener que movernos. Y lo que estamos haciendo es poner el do sostenido. Entonces, esta mano va igual. Mi, la, do, re, mi, la. Y con el 1 y el 4 estamos haciendo el ligado. Ahora vamos a hacer una secuencia armónica que creo que es importante conocer para no solo aprender notas, sino saber en qué tonalidad estamos en cada momento y en qué acorde, porque eso nos ayudará a movernos por posiciones y no a memorizar nota por nota. Nos ayuda a entender la música de forma más global y agiliza el proceso de aprendizaje. Entonces estamos en La menor, luego hacemos Mi menor, luego hacemos Sol mayor y La menor, con cejilla, media cejilla en el segundo traste, dejando libre la quinta. Empezamos con un rasgueo para impulsar ese acorde, ya que no tenemos percusión, y añadimos otro elemento percusivo, porque solo tenemos una guitarra y tenemos que dar ese punto épico que tiene la banda sonora a través de la percusión. Entonces hacemos un rasgueo y ahora alternamos pulgar e índice, el La y el Mi, que son la tónica y la dominante. Es lo que vamos a alternar todo el rato. Quinta y cuarta.
dentro del acorde sin mover esta mano. Estamos en la menor. Entonces hacemos mi, la, junto con índice y medio, damos el la. Ahora hacemos do, re, mi, la, con un ligado, igual que el principio. Entonces, la, do, re, mi, la, do, re, y ahora vamos a mi menor, que sería si, mi, sol, la, si, mi, sol, la, si, mi, sol, la, si. Eso sin bajo, pero si añadimos el bajo, estamos haciendo mi y si. También pulgar e índice, en la sexta y quinta esta vez. A esto, sin parar, le añadimos con los otros dedos las notas si, mi, sol, la. Aquí tenemos el ligado, sol y la en la tercera cuerda. Y ahora vamos a sol. Yo prefiero dejar el dedo 2. En la guitarra es muy importante aprovechar las posiciones que ya tenemos puestas para no cambiar levantando, ya que esto nos confunde y desubica a la hora de volver a buscar la posición en el mástil. Entonces, si venimos de aquí en la menor, estamos la menor, luego mi menor, lo que hemos hecho es adelantar estos dos solamente, y ahora aprovechamos el 2 para cambiar a sol mayor, y solamente movemos el 3 a la sexta y el 4 a re. Ahora el bajo se alterna con pulgar e índice, pero en la sexta y en la cuarta, porque estamos buscando sol y re. Siempre estamos buscando la tónica y la dominante. En la era la y mi, en mi era mi y si, y en sol va a ser sol y re. Es decir, estamos en sol y alternamos con pulgar e índice, re, sol. Si nos fijamos, el patrón de la mano derecha se repite en cada acorde, entonces es fácil volver a repetirlo, solamente es cambiando una cuerda arriba o una cuerda abajo, y por supuesto en la mano izquierda cambiando el acorde. Ahora tenemos un ligado descendente que sería 1, 0 en la segunda cuerda. Ahora se vuelve a repetir y caemos con media cejilla en el segundo traste para la menor. Y tocamos la cuarta y la tercera con índice y medio a la vez. Y hacemos. Volvemos a repetir alternando el bajo de pulgar e índice. 2, 4, hacen ahora el ligado. La, mi, fa, sol, la, mi, fa, sol, la, mi, fa, sol, la. Entonces, una vez que tenemos esto, lo tocamos. Recordamos que ponemos el 3 y el 1 y el 4 solamente posado, y cuando tocamos la cuerda levantamos. Recuerdo que para tocar los armónicos tenemos un vídeo específico en mi canal que se llama Cómo tocar armónicos en la guitarra. Específico en mi canal, que os dejo en la descripción de este vídeo, el link, ¿vale? Lo ponemos y es mi, cuarta cuerda, cuarta, do, re, mi, la, do, re, mi, la. Es un traste más y sería do, re, mi, la, do, re, mi. Lo dejamos abierto en el mi y hacemos lo mismo pero de forma natural, que sería mi, la, do, re, mi, la, do, re, mi, la, do, re, mi, la, haciendo el ligado con el 1 y el 4. Un traste más para el 1. Y caemos en el rajeo. Es importante que sintamos el pulso mi, la, do, re, mi, la, do, re, mi, en lugar de hacer mi, la, do, re, mi, la y machacar o acentuar cada uno de esos tiempos. Es mejor ir a un pulso con una figura más larga, mi, la, do, re, mi, la, do, re, mi, la, do, re, mi, para que la música adquiera el carácter que necesita y de esa forma hacemos que la música ande.
sabemos la melodía es fácil sacarlo. Sería mi y ahora alternamos el pulgar e índice. Buscamos el mi con el rasgueo. Do, re, mi, la, do, re y caemos en si. Y vamos alternando con el pulgar e índice ahora en la sexta y la quinta o la sexta y la cuarta, porque eso nos va a dar la octava también. Si, mi, sol, la, si, mi, sol, la, si, mi, sol, la, si. Ahora recordamos que solo movemos el 3 y el 4 a la segunda, buscando el re con estos tres juntos en la tercera, segunda y cuarta. Cuatro al aire. 1, 0, 4 al aire. 1, 0 y media cejilla. Y hacemos 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1. Recordamos que a los dedos de la mano izquierda les llamamos 1, 2, 3 y 4. Esto se repite. Mi menor. Sol mayor. Y ahora hace si, do, si, sol, la. Ahora cambia un poco el motivo en sol mayor, que simplemente es cambiar la acentuación. Si, y alternándolo con pulgar e índice en la sexta y la cuarta. Serían estos tres juntos. Pulgar e índice. Do con el 1 en la segunda. Al aire. Ahora damos en la cuarta y la tercera. Y media cejilla en el segundo traste para hacer de nuevo el la menor de la primera parte. 2, 4, 1, 2, 4, 1. Y bueno, hasta aquí la primera parte de mi arreglo de Juego de Tronos. Espero que os haya gustado mucho, que lo practicáis un montón, podéis practicarlo conmigo en el vídeo que tengo, que os dejo también aquí arriba y en la descripción de este vídeo a velocidad real. Y bueno, la semana que viene subiré la segunda parte de este tutorial. Muchas gracias por verlo y muchas gracias a todos por los 100.000 suscriptores.